La Cenicienta, uno de los cuentos más célebres de los hermanos Grimm, narra la historia de una joven maltratada por su madrastra y hermanastras, pero dotada de una bondad que la lleva a superar las adversidades. A través de la magia de un árbol sagrado, Cenicienta logra asistir a un baile real, donde su belleza cautiva al príncipe. Sin embargo, su vida no se resolverá fácilmente, y tendrá que enfrentarse a la injusticia y el abuso antes de encontrar su merecido final feliz. Esta adaptación resalta la fuerza del espíritu y la importancia de la justicia y el perdón en un mundo marcado por la crueldad y la esperanza. Capítulo 1. El triste destino de Cenicienta. Había una vez, en un pequeño y apartado pueblo rodeado de bosques densos y verdes, una niña llamada Cenicienta. Su vida comenzó como la de cualquier otra niña de su tiempo, llena de alegría, risas y amor. Pero, como suele suceder en los cuentos, la dicha de la niñez a veces se ve truncada por las sombras de la vida. Cenicienta vivía junto a su madre y su padre en una casita sencilla, pero acogedora, donde el aire olía a pan recién horneado y las flores del jardín se abrían con cada amanecer. Pero su felicidad no duró mucho tiempo. Un día, cuando Cenicienta todavía era una niña pequeña, su madre cayó enferma. Fue una enfermedad que la debilitó poco a poco, como una flor que se marchita sin que nadie pueda evitarlo. La madre de Cenicienta, con el corazón lleno de amor y preocupación, le dio un último consejo antes de partir. «Hija mía, sé siempre amable y buena, aunque el mundo te trate con dureza. Que tu corazón nunca se apague, no importa lo que enfrentes». Con estas palabras se despidió de su hija, y tras una larga lucha, la madre de Cenicienta cerró los ojos por última vez. La niña, ahora huérfana de madre, se sumió en una tristeza profunda. La casita que antes había sido un hogar lleno de risas y juegos, ahora parecía vacía, oscura y fría. Su padre, también devastado por la pérdida, decidió que debía casarse nuevamente para tener alguien que cuidara del hogar y de su hija, ya que el dolor de la pérdida lo había dejado inmóvil, incapaz de atender todos los quehaceres de la vida diaria. Y así fue como conoció a la mujer que llegaría a ser su madrastra. Esta mujer, de carácter fuerte y apariencia rígida, no tardó en hacerse con el control de la casa. Pero lo que parecía una solución práctica para el padre de Cenicienta, pronto se convirtió en un cambio radical y doloroso para la niña. La madrastra, al principio, se mostró amable y gentil, pero esa fachada se desmoronó con el tiempo, revelando su verdadera naturaleza. Una mujer cruel y egoísta que pronto haría de Cenicienta su sirvienta personal. La madrastra trajo consigo a sus dos hijas, quienes, al igual que ella, tenían corazones tan fríos como el hielo. Estas hermanastras, vanidosas y maleducadas, no tardaron en mostrarle a Cenicienta su desprecio. Desde el primer momento, la niña fue relegada a la oscuridad del hogar. Cada mañana, se levantaba antes que nadie para encender el fuego y preparar el desayuno. Cuando las hermanastras se despertaban, la encontraba ya limpiando los pisos o lavando la ropa, y a menudo le daban tareas que eran imposibles de cumplir, solo para verla frustrada. Cenicienta, con su delicado corazón, nunca se quejaba. Sabía que no había otra forma de ser aceptada, y a pesar de las humillaciones y el trabajo agotador, mantenía su bondad intacta. Su belleza, que antes había sido un reflejo de su alma pura, parecía desvanecerse con cada día de trabajo arduo y desprecio. Sus ojos, antes brillantes, se apagaron bajo la carga de la tristeza. Pero aún así, nunca perdió la esperanza, ni dejó que la oscuridad de su vida la consumiera por completo. Un día, mientras barría el suelo polvoriento del jardín, Cenicienta vio una paloma posada en un árbol cercano. La paloma, con su plumaje blanco como la nieve, la miró fijamente, y de alguna manera, la niña sintió una conexión profunda con el animal. La paloma batió sus alas y voló, desapareciendo entre las ramas. Un susurro llegó a los oídos de Cenicienta, como si la misma naturaleza hablara a través de los vientos. Esa tarde, mientras su madrastra y hermanastra se preparaban para un evento importante en el castillo, Cenicienta se quedó sola en la casa, observando por la ventana el ir y venir de los carruajes de lujo. Era el anuncio de un gran baile, al que asistiría toda la nobleza del reino, incluido el príncipe. La niña, con el corazón apesadumbrado, no pudo evitar sentirse triste al pensar que ella nunca podría ir. No tenía un vestido adecuado ni el lujo de las joyas que adornaban a las demás. Sin embargo, no lo dijo en voz alta. Su alma, a pesar de todo, se mantenía tranquila, como un río en calma que, aunque rodeado de rocas, no pierde su curso. Mientras tanto, en la mansión,
la madrastra y las hermanastras estaban ocupadas preparando sus mejores vestidos. Se hablaban entre ellas con gran emoción, mientras Cenicienta las observaba en silencio. Las hermanastras se reían de ella, burlándose de su aspecto desaliñado y su triste destino, pero Cenicienta no respondió. Solo se limitó a bajar la cabeza y continuar con sus labores. Era su forma de mantener la paz interior, la única forma que conocía para sobrevivir en un entorno tan hostil. Al final del día, cuando la madrastra y sus hijas se fueron al baile, dejaron a Cenicienta sola en la casa. La niña, con el corazón lleno de un dolor callado, se acercó a la ventana y miró las luces brillantes del castillo. En su corazón, algo despertó. Sabía que no podía ir, que no tenía ningún lugar allí. Pero un susurro suave como el viento, llegó a sus oídos, y con él vino una sensación extraña de consuelo. No estaba sola, no del todo. Había algo más en este mundo que la cruel madrastra y las hermanastras. Algo mágico, algo que tal vez cambiaría su destino. Así, con su tristeza transformada en una esperanza sutil, Cenicienta esperó la llegada de lo desconocido, sin saber que esa noche, su vida cambiaría para siempre. Capítulo 2. La cruel madrastra y las hermanastras. La noche se cerraba sobre la pequeña casita en la que vivía Cenicienta. Desde la ventana, la luz de las velas del castillo se reflejaba en las nubes que cubrían el cielo. El bullicio de la fiesta parecía llegar hasta sus oídos, donde las risas y la música se mezclaban con el viento que soplaba suavemente entre los árboles del jardín. La niña, aún con el corazón encogido por la tristeza, observaba cómo el tiempo avanzaba lentamente, mientras las horas parecían arrastrarse en la solitaria quietud de su hogar. Las horas transcurrían, y la espera de la madrastra y las hermanastras parecía interminable. Cenicienta estaba acostumbrada a las noches solas, a la vaciedad que impregnaba la casa cada vez que las otras salían, pero esta vez algo en su interior le decía que esa noche no sería como las demás. No sabía cómo, pero sentía que algo estaba por suceder, algo más grande que ella misma. Era como si el viento, que jugaba con las hojas caídas en el jardín, le susurrara secretos. Sin embargo, la cruel madrastra no compartía de ninguna manera la misma perspectiva. Cada día, la mujer insistía en que Cenicienta debía hacer más y más tareas, sin dejarle ni un solo momento para descansar o pensar en su propia vida. Cada rincón de la casa debía estar impecable, cada prenda de ropa debía ser lavada y planchada a la perfección. Los días se convertían en una sucesión interminable de tareas agotadoras. Pero la madrastra no se detenía ahí. A cada paso, también le recordaba a la niña lo poco que valía y la insignificancia de su existencia en comparación con la de sus hijas, a quienes la mujer trataba con una indulgencia que nada tenía que ver con la realidad de la vida cotidiana. Las hermanastras, por su parte, no dejaban de añadir sal a las heridas. Mientras se preparaban para el baile, se burlaban constantemente de Cenicienta, no solo por su aspecto, sino también por su carácter. Su bondad era vista como una debilidad y su paciencia como una actitud de sumisión. Con cruel ironía, una de las hermanastras comentó mientras se probaba un vestido elegante, que a Cenicienta le quedaría mucho mejor un traje hecho de cenizas, lo que le dio el nombre que la perseguiría por siempre. Cenicienta, le decían, sin el más mínimo atisbo de compasión. La maldad de estas mujeres parecía no tener límites. Cada día, Cenicienta se sentía más pequeña, más invisible ante sus ojos. No importaba cuánto se esforzara, ni cuánto hiciera por ganarse una sonrisa de aprobación. La única respuesta que recibía era desprecio y humillación. No entendía por qué su vida había tomado ese rumbo, por qué su destino la había marcado con tan crueles manos. No era justo que ella, tan buena y generosa, pudiera recibir algo de alegría, algo de amor. Pero su madrastra, con su corazón tan helado como el viento de invierno, no encontraba nunca un motivo para mostrar compasión. Era una mujer que vivía gobernada por la envidia y la avaricia, siempre comparando a Cenicienta con sus propias hijas, quienes, aunque tan vanidosas como el mismo pecado, eran su única fuente de orgullo. A pesar de la dureza de su carácter, la madrastra estaba obsesionada con la idea de que sus hijas pudieran casarse bien, que pudieran obtener una posición alta y, por supuesto, una buena fortuna. El príncipe era el mejor partido del reino, y el baile de esa noche era la oportunidad perfecta para asegurar un futuro brillante para sus hijas. Sin embargo, la actitud despectiva de la madrastra no se limitaba solo a las aspiraciones para sus hijas, sino que se extendía a la forma en que trataba a la niña. Las hermanastras, por su parte,
aunque más jóvenes, compartían la misma avaricia y crueldad que su madre. La belleza de Cenicienta, aunque opacada por la tristeza de su vida, seguía siendo notable, y eso las llenaba de celos. Su delicado rostro, que reflejaba la dulzura de su alma, contrastaba con la apariencia tosca y burda de las hermanastras, quienes se veían a sí mismas como más merecedoras de la atención que Cenicienta. Al regresar del baile, cargadas de nuevas historias y con la cabeza llena de sueños de un futuro lleno de lujos, las hermanastras no perdieron ni un segundo para lanzar crueles comentarios sobre la niña. La madrastra, aunque en ese momento agotada por la larga noche, no dejó de repetir una y otra vez lo afortunadas que eran sus hijas, que pronto serían las favoritas del príncipe, mientras que Cenicienta continuaba en su rincón, callada, absorbiendo las palabras venenosas que se dirigían hacia ella. Al día siguiente, la madrastra y las hermanastras se levantaron con la misma prisa para prepararse para otro baile, convencidas de que su futuro estaba cerca. Habían oído rumores de que el príncipe estaba buscando una esposa, y no iban a dejar escapar la oportunidad. Se pasaron horas frente al espejo, ajustando sus vestidos, peinando sus cabellos con precisión, adornando sus cuellos con joyas brillantes y pendientes de oro. Y mientras ellas se preparaban para la segunda noche de gala, Cenicienta, más que nunca, se encontraba sola, destinada a las sombras de la casa. La cruel madrastra, como era de esperar, la mandó a realizar las tareas más duras, pidiéndole que limpiara los pisos, cocinara para todos y se encargara de cada rincón del hogar. No había descanso para la niña, ni compasión de su parte. Era una vida sin esperanza, sin cariño. Un cruel ciclo de trabajo, humillaciones y soledad que se repetía sin fin. Sin embargo, Cenicienta, aunque cansada, mantenía la fe en sí misma, aunque en su corazón una profunda tristeza la invadía. Sabía que había algo más allá de esa vida opaca y sombría, pero se preguntaba si alguna vez llegaría a alcanzarlo. La cruel madrastra y las hermanastras nunca se dieron cuenta de la fortaleza interna de Cenicienta. Ella nunca pidió nada más que amor, que un poco de alegría en su vida. Pero esa era una petición que, al parecer, estaba fuera de su alcance. Y mientras las risas y el bullicio de los bailes continuaban, la niña seguía su camino solitario, esperando en silencio, bajo el peso de un destino que aún no podía comprender, el día en que la vida la sorprendería con una posibilidad de cambio. Capítulo 3. La visita del príncipe. La mañana siguiente amaneció en calma, como si el mundo entero hubiera decidido hacer una pausa ante la expectativa que se cernía sobre el reino. El aire era fresco, como si la naturaleza misma estuviera alineada con los designios del destino. Cenicienta despertó, no porque el sol iluminara la habitación, sino porque la insistente voz de su madrastra la había arrastrado de su dulce sueño. Cenicienta, despierta. Tenemos mucho trabajo por hacer. El príncipe está buscando a su futura esposa, y tus hermanas necesitan todo para lucir como nunca antes. Vamos, no pierdas el tiempo. Cenicienta se levantó lentamente, como siempre, sin protestar. Había aprendido a quejarse solo en su interior, donde las lágrimas caían como gotas de lluvia invisibles. Aunque la fatiga le pesaba en los huesos y su alma anhelaba la paz, continuaba cumpliendo con las tareas impuestas por su cruel madrastra. El día era como cualquier otro, lleno de trabajo interminable y pocas sonrisas. Pero algo había cambiado en el aire, algo invisible, una vibración ligera que recorría la tierra, presagiando lo que estaba por suceder. A lo lejos, en el castillo del reino, se estaba preparando una gran fiesta. El príncipe, al llegar a la mayoría de edad, había decidido organizar un baile en su honor. Aquella noche, todos los jóvenes solteros del reino serían invitados, con la esperanza de que entre ellos se encontrara la mujer con la que pasaría el resto de su vida. Una danza de aspiraciones, de sueños y promesas. Por supuesto, las hermanastras no pensaron en otra cosa que en cómo podían llamar la atención del príncipe. Mientras se alistaban, coquetas y vanidosas, intentaban convencerse de que este sería el momento en que sus vidas cambiarían por completo. Esta es nuestra oportunidad, dijo una, mientras probaba otro par de zapatos que no dejaban de crujir al caminar. Con este vestido, no hay duda, seremos las más hermosas. Cenicienta, observando desde el rincón de la habitación, sentía un nudo en la garganta. Las risas de las hermanastras, sus voces excitadas, todo eso le resultaba tan lejano, tan inalcanzable. No pensaba en sí misma, ni siquiera en cómo podría haber sido tratada de manera distinta.
Solo pensaba en lo injusto que resultaba que ellas tuvieran todo, mientras ella apenas era vista. Pero cuando las hermanastras y la madrastra salieron rumbo al baile, dejando la casa vacía, Cenicienta se quedó inmóvil, mirando por la ventana. Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo el reino parecía haber sido envuelto en un hechizo que la alejó aún más de su mundo. Y en su soledad, Cenicienta se permitió un breve suspiro de esperanza. Si al menos pudiera estar allí, si al menos pudiera verlos bailar. Pero sabía que eso era una ilusión, un sueño que no podía alcanzarse. El recuerdo de las burlas de las hermanastras y el desprecio de la madrastra la mantenían atada a su triste realidad. Sin embargo, algo en su interior la empujaba a creer que no todo estaba perdido. Que tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar. Y fue en ese instante, mientras una ligera brisa se colaba por la ventana, que un sonido suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era como un murmullo distante, una voz que no estaba allí, pero que, de alguna manera, alcanzaba su corazón. Volteó hacia la puerta, donde una figura misteriosa apareció, como un destello de luz que se deslizaba con la gracia de un ángel. Ante sus ojos apareció una mujer, su rostro lleno de dulzura y calma. No temas, Nina. Te he visto trabajar sin descanso, cargada de dolor y soledad. Y es hora de que la suerte cambie a tu favor, dijo la mujer, su voz tan suave como la seda. Cenicienta no podía creer lo que veía. La figura ante ella parecía un ser de otro mundo, alguien cuya presencia desprendía una paz infinita. ¿Quién eres?, murmuró, con los ojos llenos de asombro. Soy tu hada madrina, respondió la mujer, sonriendo con ternura. Y he venido para ayudarte. No mereces vivir esta vida, y esta noche, tú también mereces la oportunidad de ser feliz. Con un gesto de su varita, la figura comenzó a transformar la realidad a su alrededor. El ropaje gastado de Cenicienta, sus sucios zapatos, su cabello enmarañado, todo comenzó a cambiar. En su lugar, apareció un vestido largo y deslumbrante de color azul, bordado con hilos de plata que brillaban como estrellas en la noche. Sus pies fueron cubiertos por zapatos de cristal que resplandecían con la luz del sol que empezaba a ponerse. El cabello de Cenicienta fue cuidadosamente peinado en un elegante recogido, adornado con perlas brillantes. Y lo más sorprendente, un carruaje de cristal apareció frente a ella, tirado por caballos blancos que brillaban con un fulgor sobrenatural. Pero, ¿cómo puedo ir? No tengo cómo. Comenzó a decir Cenicienta, pero el hada madrina levantó una mano para callarla. No hay tiempo para dudas, dijo suavemente. Ve, pero recuerda, debes regresar antes de la medianoche. La magia se desvanecerá y volverás a ser como antes. Aprovecha esta oportunidad, pues no se repetirá. Con un suspiro de incredulidad y una lágrima de emoción que recorría su mejilla, Cenicienta subió al carruaje. El mundo a su alrededor comenzó a transformarse mientras avanzaba por las carreteras de la aldea, cada paso quedaba más cerca de lo que parecía un destino que nunca había imaginado. Y mientras el carruaje avanzaba por el camino, un sentimiento de esperanza llenaba su corazón. Ella, Cenicienta, estaba a punto de cruzar la puerta hacia algo que solo había soñado en silencio. La noche, aquella noche especial, estaba destinada a ser suya. Una nueva vida, una nueva oportunidad, estaban al alcance de su mano. Y mientras la ciudad se sumergía en la luz dorada del atardecer, Cenicienta se adentraba en el mundo del príncipe, con la magia de la esperanza brillando en su alma. Capítulo 4. El baile en el palacio. La ciudad se encontraba sumida en un silencio expectante, como si toda la vida del reino hubiera convergido en ese único momento, una espera que solo podía acabar con un giro del destino. Cenicienta, con su vestido de gala y los zapatos de cristal que reflejaban la luz de la luna, cruzaba la distancia hacia el palacio sin poder creer lo que estaba sucediendo. El carruaje tirado por caballos resplandecientes avanzaba por los caminos de piedra con una suavidad que parecía desafiar la gravedad. Cada rueda giraba con precisión, como si el universo entero hubiera dispuesto sus fuerzas para que ella estuviera allí. El sonido de los cascos resonaba suavemente en la quietud de la noche, y Cenicienta no podía dejar de admirar la magnificencia del palacio que se erguía ante ella. Las torres del castillo se alzaban hacia el cielo, adornadas con banderas que ondeaban suavemente al ritmo de la brisa. Las luces de la fiesta se filtraban por las ventanas, una invitación a un mundo de lujo y elegancia al que ella no pertenecía. No obstante,
El suave murmullo de su corazón le decía que esa noche, por fin, la vida le sonreía. El carruaje se detuvo frente a las puertas del palacio, donde las luces de las linternas de hierro forjado iluminaban el camino hacia la entrada. Los sirvientes, con sus uniformes impecables, se movían de un lado a otro, recibiendo a los invitados con una cortesía formal que ocultaba la excitación en sus rostros. La música llegó a los oídos de Cenicienta, una melodía suave, alegre, que parecía susurrar promesas de amor y sueños cumplidos. Sin embargo, ella aún no podía apartar los ojos del horizonte, de la gigantesca puerta de madera adornada con dorados y plateados. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Cenicienta descendió del carruaje, sus pies tocando el suelo por primera vez, en la que parecía una eternidad. A pesar de su impresionante transformación, las miradas de los presentes se desviaron hacia las figuras más destacadas, hacia aquellos cuyas vestimentas, cuyas actitudes, reflejaban lo que el mundo consideraba el ideal de belleza y refinamiento. Ella se sintió pequeña, casi invisible, pero algo dentro de ella la impulsó a caminar con firmeza. Tal vez fuera la magia de la noche, o tal vez fuera el deseo de ver, por una vez, que su vida podía ser más que solo trabajo y sacrificio. Los pasos de Cenicienta resonaban suavemente sobre el mármol del gran vestíbulo mientras entraba al palacio, y pronto se encontró rodeada por las risas y murmullos de los invitados. A pesar de la elegancia que la rodeaba, se sintió como un espectador más que un participante en aquel cuento de hadas. Las mujeres, con sus vestidos elaborados, intercambiaban miradas curiosas, y los hombres, vestidos con trajes suntuosos, se deslizaban en las sombras con una seguridad que contrastaba con la timidez de Cenicienta. Pero, por encima de todo, el lugar estaba lleno de una belleza desbordante. Grandes candelabros de cristal iluminaban el salón, creando reflejos brillantes en las paredes de mármol. Los pisos de madera pulida brillaban como espejos, y los estandartes de colores brillantes decoraban las paredes, acentuando la atmósfera mágica que invadía la estancia. La música se elevaba, penetrando el aire, vibrando en cada rincón del palacio. Unos cuartetos de cuerdas, dirigidos por músicos expertos, interpretaban una melodía tan encantadora que parecía hacer que el tiempo se detuviera. Cada nota flotaba en el aire como una nube de belleza etérea. A pesar de todo lo que le rodeaba, Cenicienta no podía dejar de mirar al centro del salón, donde él estaba. El príncipe. Su figura, alta y erguida, destacaba entre todos. Vestía un uniforme dorado que brillaba bajo la luz, su porte elegante, su rostro sereno. No obstante, era su mirada lo que la cautivaba. Su mirada, que parecía penetrar en el alma de aquellos que la recibían. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Cenicienta, algo en su interior se encendió. Un destello de reconocimiento, un brillo que solo los corazones destinados a encontrarse podían entender. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia él, las hermanastras de Cenicienta la rodearon, sonriendo con una mezcla de superioridad y falsa amabilidad. ¿Vas a quedarte aquí todo el tiempo, Cenicienta? ¿De verdad crees que este es tu lugar?, dijo una de ellas, soltando una risa nerviosa. Cenicienta, aún bajo el hechizo de la magia y la maravilla, se sintió, una vez más, ajena a la escena, pero se mantuvo firme. No voy a quedarme aquí, murmuró con suavidad, sus palabras ahogadas por el bullicio a su alrededor. Voy a bailar. Y con ese propósito en mente, Cenicienta caminó con una gracia que no sabía que poseía. Sus movimientos eran ligeros y seguros, como si el vestido y los zapatos de cristal la hubieran dotado de una nueva confianza. El príncipe, que había estado observando el salón, no pudo evitar notar su elegancia. Algo en la forma en que se movía, algo en su ser, lo atraía irresistiblemente hacia ella. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró a su lado, extendiendo la mano con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Bailamos?, preguntó él, y en sus ojos brillaba la misma emoción que Cenicienta sentía en su corazón. Y así, bajo las luces doradas del gran salón, ambos comenzaron a bailar, su cuerpo moviéndose al ritmo de la música como si sus almas ya estuvieran unidas desde tiempos inmemoriales. La danza parecía no tener fin, y en ese momento, el mundo desapareció para Cenicienta. Todo lo que existía era él, el príncipe, y la sensación de que el destino había tomado la forma de un hermoso vals, una melodía eterna que marcaría el principio de algo nuevo. En los ojos del príncipe, Cenicienta vio lo que nunca había imaginado: aceptación, admiración y algo más. Un profundo reconocimiento de que ella era la persona que había estado esperando. Y en su corazón,
Cenicienta sintió lo que nunca había experimentado. La verdadera felicidad, esa que solo se encuentra cuando el alma se libera de las cadenas de la duda. El tiempo, al parecer, no pasaba. Y cuando la danza llegó a su fin, cuando las últimas notas de la música resonaron en los oídos de todos, el príncipe sostuvo a Cenicienta con una suavidad indescriptible. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, casi en un susurro. Cenicienta, sintiendo una mezcla de emoción y temor, miró al príncipe y, por primera vez en su vida, respondió con confianza: «Cenicienta». En ese momento, todo pareció detenerse. El príncipe sonrió, y ella sintió que su corazón latía con fuerza. Esta noche, pensó, sería la que cambiaría todo. Lo que parecía un sueño imposible ahora se había hecho realidad. Capítulo 5. La despedida misteriosa. El gran salón del palacio, ahora lleno de murmullos y risas, parecía desvanecerse ante los ojos de Cenicienta. Los colores brillantes de los trajes de los nobles, los ecos de la música que aún retumbaban en las paredes de mármol, todo eso se desdibujaba en su mente, mientras ella seguía atrapada en un solo pensamiento: el príncipe. Él, con su mirada profunda y esa sonrisa que parecía iluminar el mundo entero. Aquella noche, ella había sentido que pertenecía a algo más grande, algo más puro, algo más verdadero que cualquier cosa que había conocido hasta entonces. Pero el reloj, implacable como siempre, empezó a hacer su presencia conocida. Las campanadas resonaron por el palacio, como un recordatorio sin misericordia de que el hechizo que había transformado su vida en una fantasía no duraría mucho más. Cada campanada que retumbaba en las paredes del salón parecía marcar el fin de ese sueño maravilloso, el fin de la posibilidad de una vida que hasta esa noche le había sido ajena. Cenicienta, con una sensación de ansiedad creciente, comenzó a mirar alrededor, buscando una salida, un modo de escapar sin ser vista. El rostro del príncipe, que había permanecido en su mente como una imagen imborrable, se desvanecía poco a poco, y el miedo de perderlo la invadía. Sintió que el peso de la realidad caía sobre ella, y que debía salir de allí antes de que el hechizo se rompiera por completo. No podía arriesgarse a que el príncipe, al descubrir su verdadera identidad, la viera como una simple sirvienta, una mujer que no merecía estar allí. El ambiente festivo se volvió borroso mientras Cenicienta comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta del salón. Su vestido, aún resplandeciente bajo las luces doradas, parecía arrastrarse en el suelo mientras ella avanzaba apresuradamente. La ansiedad se apoderaba de ella, y su respiración se volvía cada vez más entrecortada. Necesitaba salir, necesitaba regresar a su hogar, donde las sombras de la realidad no la acechaban, donde su vida podía seguir siendo la misma que había sido siempre. Fue en ese momento cuando una mano, firme pero suave, se posó sobre su hombro. Cenicienta se dio la vuelta con el corazón en la garganta, y allí, ante ella, estaba él, el príncipe. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa y confusión, pero también había algo más. Un destello de determinación, como si él también hubiera sentido, al igual que ella, que algo en ese encuentro trascendía las normas de la cortesía, algo que no podía ser ignorado. ¿Te vas tan pronto?, preguntó él, con una voz suave que no dejaba de resonar en el corazón de Cenicienta. La noche apenas comienza. Cenicienta, con el rostro pálido y los ojos llenos de temor, intentó formular una excusa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que debía irse, que el tiempo se le estaba agotando. Pero, al mirarlo a los ojos, algo en ella le decía que no debía. Algo le susurraba que el destino no se iría tan fácilmente, que había un propósito en esa noche que no podía abandonar. «Debo irme», dijo finalmente, con una voz que temblaba, pero decidida. «No puedo quedarme más tiempo». El príncipe la miró por un largo momento, como si estuviera intentando comprender las razones de su repentina huida. No podía entender cómo alguien tan perfecta, tan llena de gracia y belleza, podría querer irse. El eco de la música seguía retumbando en sus oídos, pero sus pensamientos estaban atrapados en la figura de la joven que tenía frente a él. «No quiero que te vayas», insistió él, dando un paso hacia ella. Por favor, quédate. «Esta noche es nuestra, y no quiero que se acabe». Cenicienta sintió un calor en su pecho, como si algo se estuviera rompiendo dentro de ella, pero sabía que debía ser fuerte. El reloj, inmutable, seguía avanzando, cada campanada un recordatorio de la verdad que ella debía aceptar. Con una mezcla de dolor y desesperación, le ofreció una sonrisa triste al príncipe,
una sonrisa que solo él podría interpretar. Lo siento, pero debo irme. Y, con esas palabras, Cenicienta se apartó de él, no sin antes lanzarle una última mirada llena de promesas no dichas. El príncipe, en un último intento de retenerla, extendió la mano, pero Cenicienta ya estaba dando la vuelta y caminando con rapidez hacia las escaleras que conducían hacia la salida. A medida que se acercaba a la puerta, un sentimiento de desesperación la invadió. El miedo a perderlo, a perder esta oportunidad que parecía tan fugaz, la llenaba por completo. Pero no podía quedarse. No podía arriesgarse a que él descubriera su verdadera identidad. Era mejor irse antes de que fuera demasiado tarde. De repente, los primeros compases de la música comenzaron a desvanecerse, y un leve estremecimiento recorrió el cuerpo de Cenicienta. Ella aceleró el paso, con la esperanza de escapar antes de que el hechizo se rompiera completamente. Pero, al igual que las campanadas del reloj, el destino parecía estar a punto de alcanzar su clímax. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, el príncipe la alcanzó. Tomó su mano con firmeza, y con un susurro, dijo, «No te vayas. Quiero saber quién eres». Cenicienta, sin poder más, se giró y lo miró a los ojos por última vez, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. «Lo siento», murmuró, «pero no puedo quedarme. El tiempo se ha acabado». Con esas palabras, se soltó de su mano y comenzó a correr. Los ecos de sus pasos resonaban en el pasillo vacío, mientras el príncipe la observaba desde la entrada del salón. Sus ojos, llenos de confusión y desolación, seguían el rastro de la joven que se desvanecía en la noche, sin saber si volvería a verla. El reloj marcó la medianoche. Capítulo 6. El regreso a la realidad. La noche había envuelto el palacio en un manto oscuro y frío, el aire crispado por la fuerza del viento. Cenicienta corría con los zapatos resbaladizos, su vestido desordenado y su cabello en desorden. Cada paso que daba en la fría escalinata la alejaba más de la fantasía que había vivido durante las horas anteriores, y se acercaba más a la realidad que tanto temía. Su corazón latía con fuerza, y una sensación extraña la invadía, como si el destino hubiera sellado un pacto irreversible con el reloj que había tocado la campanada final. Los ecos de su huida resonaban en sus oídos, y el palacio, ahora desierto y en silencio, parecía estar cada vez más lejos, como un sueño que se desvanecía a medida que avanzaba. La angustia le punzaba el pecho, una mezcla de miedo y tristeza que la acompañaba en cada zancada. ¿Había tomado la decisión correcta al huir? El príncipe, tan cercano a ella, tan lleno de promesas y miradas cautivadoras, ya no existía en ese mundo. Él era solo una figura que quedaba atrás, un destello fugaz de lo que pudo haber sido. Al llegar a la parte más baja de las escaleras, donde el umbral del palacio se desvanecía hacia el vasto jardín, Cenicienta miró hacia atrás una vez más. El resplandor de las luces del salón se perdía en la distancia, como una estrella que se apaga lentamente. Con un profundo suspiro, se obligó a sí misma a seguir adelante. No podía permitirse más pensamientos, no podía caer en la tentación de mirar atrás. Con los pies cansados y la mente llena de dudas, atravesó el jardín oscuro, donde las sombras de los árboles parecían alargarse, como si quisieran engullirla. El aire fresco de la noche le golpeaba la cara, un alivio para su piel sudorosa, pero no calmaba la tormenta que se desataba en su interior. ¿Qué sería de ella ahora? ¿Acaso su vida volvería a ser como antes? La vida simple y monótona que había conocido, donde las horas se deslizaban sin rumbo, sin emoción, sin esperanza. Al cruzar la puerta de su hogar, Cenicienta se detuvo por un momento, como si el peso de su regreso la abrumara. En su mente, todo lo que había sucedido parecía un sueño lejano, y la realidad de la casa que la acogía, con las cenizas sobre el suelo y la fría oscuridad de su habitación, la hizo sentirse más sola que nunca. La magia que la había rodeado, la calidez del príncipe, la música y las risas, todo eso ya no existía. Y con su desaparición, la esperanza de una vida mejor también se desvanecía. Sin embargo, algo dentro de ella se rebelaba contra esa tristeza. No podía permitir que todo se acabara en un solo momento. El recuerdo del príncipe, de sus ojos tan llenos de admiración y cariño, seguía encendido en su corazón, como una llama que no quería extinguirse. El pensamiento de que él había buscado su compañía, de que sus miradas se habían cruzado en la inmensidad de la noche, le otorgaba un atisbo de esperanza. Tal vez, pensó, el destino aún podía ofrecerle algo más.
Pero cuando cerró los ojos, se dio cuenta de la magnitud de su decisión. El precio que había pagado al huir era alto, y no solo en términos de la relación con el príncipe. El vínculo con su propio destino, con el futuro que ella misma había elegido, parecía romperse en 1000 pedazos. Lo que había sido un cuento de hadas se había transformado en una realidad tangible, dolorosa y desconcertante. Cenicienta no podía dejar de preguntarse si, al correr hacia la puerta, había dejado escapar su única oportunidad. La mañana siguiente llegó con la luz débil del amanecer, colándose a través de las ventanas rotas de la casa. El rostro de Cenicienta reflejaba el cansancio, pero también la determinación que surgía de las profundidades de su alma. A pesar del dolor y la tristeza que la embargaban, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. La vida no se detendría por ella, no podía vivir con la constante sensación de lo que pudo haber sido. El príncipe, tan lejano ahora, quizás se olvidaría de ella, pero ella no podía permitirse olvidar lo que había experimentado en aquella noche mágica. De regreso a la rutina diaria, las hermanastras la recibieron con la misma indiferencia de siempre. Como si nada hubiera cambiado. Como si la joven que regresaba de su escapatoria nocturna fuera la misma que se había ido días antes, con la carga de su triste destino. Cenicienta, a pesar de todo, las miró con un destello de valentía en sus ojos. Ya no era la misma. Había conocido un mundo lleno de magia, un mundo donde el amor, la belleza y la felicidad podían ser reales, y no importaba si su vida debía seguir siendo la de una sirvienta. Porque en su corazón, algo había cambiado para siempre. Ese día, mientras realizaba sus tareas con una disciplina casi automática, no dejó de pensar en el príncipe, ni en su vida antes del baile. Lo que había vivido y sentido seguía como una sombra en su corazón, y aunque la realidad parecía oscura y solitaria, también sentía que un resquicio de luz había aparecido, algo que no podía desvanecerse por completo. Tal vez, solo tal vez, su historia aún no había terminado. Capítulo 7. El encuentro inesperado. El sol brillaba a través de las ramas de los árboles, iluminando la casa que, por dentro, permanecía envuelta en una atmósfera sombría. Cenicienta, cansada pero serena, realizaba sus tareas con la misma rutina de siempre. Sin embargo, algo en su ser había cambiado. La magia de la noche del baile aún palpitaba en su corazón, como una melodía suave y distante que la acompañaba en cada paso. Su mente, aunque atrapada en las duras tareas domésticas, se veía arrastrada por el recuerdo del príncipe. La alegría que había experimentado en su encuentro, esa conexión que parecía haber trascendido el tiempo y el espacio, seguía presente en sus pensamientos. A menudo, mientras barría las cenizas en el suelo de la cocina o lavaba la ropa en el pozo, sentía que el viento traía consigo un susurro, como si el príncipe estuviera aún cerca, como si algo de aquella noche fuera posible en su vida cotidiana. ¿Había sido solo un sueño? ¿Podría ser que él realmente la recordara? Esas preguntas la atormentaban, pero al mismo tiempo, le daban fuerzas para seguir adelante, para no rendirse ante el peso de su destino. Sin embargo, esa mañana algo cambió en el aire. Un extraño sentimiento de ansiedad recorrió su cuerpo cuando escuchó una fuerte conversación proveniente del salón. Las voces de las hermanastras, llenas de júbilo y vanidad, llegaron a sus oídos, aunque ella trataba de mantenerse ajena a ellas. No quería que sus pensamientos se desviaran hacia ellas. Después de todo, su vida ya no debía girar en torno a sus caprichos. Pero algo en sus voces la hizo detenerse. Algo estaba ocurriendo, algo que le haría salir de su aislamiento. Cenicienta dejó sus quehaceres y se acercó, moviéndose con cautela, con un susurro de nerviosismo en su corazón. Cuando llegó al umbral del salón, se detuvo y observó lo que ocurría. 2 mensajeros, vestidos con ropas finas, sostenían un enorme pergamino que parecía ser un anuncio importante. Las hermanastras se encontraban alrededor de ellos, conversando con emoción. Cenicienta, curiosa, se acercó un poco más, tratando de escuchar sin ser vista. Uno de los mensajeros, con una voz solemne y respetuosa, habló en voz alta para que todos pudieran escuchar. Su Alteza, el príncipe, ha enviado a sus emisarios para encontrar a la dama que conquistó su corazón la noche del baile. El príncipe ha dispuesto que todas las señoritas del reino que se ajusten a la descripción de la joven que perdió su zapatilla en la escalera se presenten para probarse el zapato que dejó atrás. El destino de esta dama está marcado por el amor, y él no descansará hasta encontrarla. Cenicienta se quedó inmóvil, su corazón dio un vuelco.
El príncipe la estaba buscando. Realmente la estaba buscando. La emoción la envolvió, y un estremecimiento recorrió su espalda. La noticia era como un sueño hecho realidad, y la posibilidad de que su vida cambiara para siempre parecía estar al alcance de su mano. Pero, por otro lado, el miedo se instaló en su pecho. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a lo que venía? ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas que él tenía de ella? El recuerdo de su humilde vida, su vestimenta sencilla y su condición como sirvienta, parecía empequeñecerla frente a la majestuosidad de lo que el príncipe representaba. ¿Cómo podría encajar en su mundo? Mientras las hermanastras comenzaron a alborotarse, convencidas de que serían ellas las elegidas, Cenicienta se retiró lentamente, su mente agitada. Sabía que la oportunidad que se le presentaba no podía dejarla escapar. Sin embargo, una sensación de desesperación se apoderó de ella. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía ser parte de esa realidad cuando todo en ella le parecía ajeno a esa vida llena de riquezas y lujos? El día pasó lentamente, y la tensión se apoderó de la casa. Las hermanastras se preparaban con esmero para el esperado momento, sus vestidos llenos de adornos y su cabello cuidadosamente arreglado. Cenicienta las observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado. Ellas no sabían nada de lo que había sucedido esa noche, no conocían el profundo vínculo que había nacido entre ella y el príncipe, ni el dolor de tener que volver a una vida de servidumbre. Para ellas, el príncipe era solo un premio que debían ganar, una posesión que les aseguraría el futuro. Pero para Cenicienta, era mucho más que eso. Él representaba una posibilidad de ser vista, de ser amada por lo que realmente era, sin los juicios y prejuicios que su madre y hermanastras le habían impuesto toda su vida. Esa noche, mientras las luces se apagaban y el silencio envolvía la casa, Cenicienta se encontró frente a su espejo, mirándose con atención. La figura reflejada ante ella era la de una joven que, aunque humilde, llevaba en su alma una fuerza desconocida. Su piel se había marcado con el tiempo y el trabajo, pero sus ojos brillaban con la luz de una esperanza renovada. El príncipe la había visto, la había reconocido, y por eso su vida ya no sería la misma. Él había tocado algo en su corazón, algo que la había transformado para siempre. ¿Era posible que el amor verdadero fuera algo más que un sueño? Ella quería creerlo, aunque la realidad le gritaba que debía mantenerse alejada de esos pensamientos. Al día siguiente, la casa se llenó de actividad. Las hermanastras se preparaban con una impaciencia inusitada, y las voces de sus charlas y risas llenaban el aire. Mientras tanto, Cenicienta, con el corazón palpitante, se encontraba sola en su habitación. No podía quedarse de brazos cruzados. El destino, con todo su poder, había tocado su puerta. Era hora de actuar. Se acercó a su vestimenta más sencilla y, al igual que en la noche del baile, sus manos se movieron con una gracia inusitada, como si todo en su ser estuviera alineado con el propósito de ese día. Mientras se vestía, recordaba cada detalle de la noche que había compartido con el príncipe. Sus ojos brillando, su sonrisa cálida, su amabilidad. La imagen de él se mantenía viva en su mente como un faro, una guía que la empujaba a avanzar. Antes de salir, miró por última vez el viejo retrato de su madre, colgado en la pared de su habitación. Un suspiro escapó de sus labios. Tal vez, pensó, su madre también había querido que fuera feliz. Tal vez, de alguna manera, ella estaba allí, observándola, acompañándola en ese último paso hacia lo que podría ser una vida nueva. Con el corazón lleno de incertidumbre y esperanza, Cenicienta cruzó el umbral de la puerta. La casa estaba en silencio, como si el mundo entero estuviera esperando el desenlace de su historia. El príncipe la esperaba, y ella, por fin, estaba lista para enfrentar el destino. Capítulo 8. La prueba del zapato. El aire se llenaba de un susurro excitante, como si el mundo entero aguardara la revelación de un secreto que había estado oculto durante siglos. Las calles de la ciudad estaban más llenas que nunca, los habitantes caminaban deprisa, y la agitación se percibía en cada esquina. La noticia de la búsqueda del príncipe se había esparcido como el viento, arrastrando consigo una ola de expectación que envolvía a todos, sin importar su posición o condición social. Era el día en el que, por fin, se cumpliría el destino de una joven que, como un sueño lejano, había tocado el corazón del príncipe. Cenicienta, aunque llena de nerviosismo, trataba de mantenerse firme. El ruido a su alrededor parecía desvanecerse a medida que su corazón latía con fuerza,
como si estuviera a punto de entrar en una arena desconocida. La calle principal, a lo lejos, se veía llena de preparativos. La gran procesión de los emisarios del príncipe estaba a punto de llegar. Se decía que el príncipe había hecho traer a los mensajeros para que recorriesen cada casa en el reino, buscando a la dama que había dejado atrás la zapatilla de cristal. Todo el mundo parecía haber olvidado que ese evento tan importante no era solo una prueba de quién encajaría en el zapato, sino una prueba de la autenticidad del amor que había nacido entre ellos, un amor que había trascendido el tiempo y la distancia. Cenicienta sabía que este día marcaría el comienzo de una nueva etapa, pero a la vez, sentía una profunda tristeza en su pecho. Había llegado el momento de enfrentarse a lo que siempre había temido, a las preguntas sin respuesta, a las dudas que se habían arrastrado por su alma durante todo ese tiempo. ¿Qué ocurriría si no podía ser la elegida? ¿Y si las hermanastras, como siempre, terminaban arrebatándole su oportunidad de ser feliz? El aire estaba frío, pero sus pensamientos ardían en su mente. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que este era su momento. Ya no podía dar marcha atrás. Había estado soñando con esto toda su vida, y ahora, el destino le mostraba que todo lo que había sufrido, todas las humillaciones y las horas de trabajo agotador, finalmente estaban por dar frutos. El príncipe había elegido ese zapato como símbolo, como una llave que abriría las puertas de su vida y de su futuro. En la puerta, el sonido de los pasos de los mensajeros comenzó a acercarse. Los emisarios, con sus uniformes dorados y el aire de autoridad que los acompañaba, avanzaban por la calle. Los curiosos se asomaban a las ventanas, y todos los ojos parecían dirigirse hacia la casa donde Cenicienta, ahora nerviosa, se encontraba escondida. Las hermanastras, ansiosas, no podían contener su emoción. A pesar de su arrogancia, el miedo estaba presente en sus corazones. Sabían que, aunque se preparaban con esmero para ese día, había algo en el aire que las hacía sentir que el destino podría ser mucho más caprichoso de lo que habían anticipado. El primer emisario, con una mirada impasible, entró en la casa, seguido por el segundo. Se detuvieron frente a las hermanastras, quienes, con una sonrisa radiante, extendieron sus pies para que los mensajeros comenzaran a medir el zapato. Cenicienta observaba desde una esquina, sin atreverse a salir de su escondite. Todo parecía desarrollarse como una rutina, una danza que ya había sido escrita, un paso más en la cadena de eventos que marcarían el destino de todos los involucrados. Las hermanastras no sabían que el príncipe las observaba desde lejos, ni que él ya había reconocido la esencia de la joven que había cautivado su alma aquella noche. Ellas solo pensaban en la fortuna que representaba él. Matrimonio con él, sin sospechar que el amor verdadero no se podía medir con un zapato de cristal ni con las normas de la alta sociedad. Cuando el turno de la primera hermana llegó, el mensajero comenzó a probar el zapato en su pie, pero inmediatamente se dio cuenta de que no era el adecuado. El zapato era pequeño, y la joven se retorcía incómoda en su lugar, intentando forzar la pieza para que encajara. La tensión en el ambiente era palpable, pero el emisario, con una cortesía que no podía ocultar su desdén, levantó la mirada y procedió con educación, sin perder la compostura. La misma escena se repitió con la segunda hermana. El zapato no encajaba, y el gesto del mensajero se volvía cada vez más serio, como si estuviera consciente de que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Las hermanastras se miraban entre ellas, frustradas y avergonzadas, pero no comprendían la profundidad de lo que estaba por suceder. Finalmente, el mensajero miró hacia la puerta, donde Cenicienta, llena de dudas y esperanzas, había dado un paso hacia el umbral. En ese momento, la habitación quedó en silencio, y el tiempo pareció detenerse. Los ojos de todos se fijaron en ella, y un leve suspiro escapó de los labios de la joven. Ella sabía que ese instante había llegado, el momento de la verdad. Los mensajeros, sin mediar palabra, avanzaron hacia ella. Uno de ellos levantó el zapato de cristal, y con una mirada significativa, le pidió que lo probara. Cenicienta, con las manos temblorosas pero firmes, extendió el pie y lo introdujo en la delicada pieza. El zapato encajó perfectamente, como si estuviera hecho para ella. Un murmullo recorrió la habitación, y en ese instante, Cenicienta sintió una oleada de emociones: miedo, alegría, tristeza y esperanza. El amor que había encontrado en el príncipe, el amor que había creído que era solo un sueño, estaba ante ella, palpablemente real. La verdad, sin embargo, no solo residía en el zapato de cristal.
La verdadera revelación estaba en el hecho de que, al igual que el zapato, ella encajaba perfectamente en el corazón del príncipe. No se trataba de un simple encuentro, ni de una casualidad. Era el destino, el amor verdadero que había florecido entre ellos en una noche mágica, en un baile que, en su esencia, no era solo un acto social, sino la culminación de un amor que había esperado ser encontrado. El mensajero, con una reverencia solemne, miró a la joven y asintió. Cenicienta se levantó, respirando profundamente, y comenzó a caminar hacia el exterior, dejando atrás la casa que la había visto crecer, dejando atrás todo lo que conocía. El futuro, con su luz cegadora y prometedora, la esperaba más allá del umbral. Capítulo 9. El encuentro con el príncipe. El cielo, que hasta ese momento había sido testigo de la búsqueda del amor, ahora se llenaba de una tonalidad dorada, como si el mismo sol reconociera el momento trascendental que estaba por ocurrir. El aire, que había estado cargado de inquietud, se volvía ahora más ligero, como si el universo, en su infinito saber, hubiera dejado de retener el aliento y comenzara a susurrar con alegría. Cenicienta caminaba por la calle empedrada, su paso, firme pero tembloroso, resonaba en el vacío de la tarde. Cada paso que daba la acercaba más a lo que había sido solo un sueño. Cada latido de su corazón le recordaba que ya no estaba en el umbral de su propia vida, sino dentro de una historia que estaba a punto de encontrar su verdadero final. A lo lejos, se divisaba el carruaje del príncipe, su presencia, tan regia como en el baile, tan imponente como la figura que él representaba en su mente. El príncipe había seguido la pista de la joven con una paciencia inusitada, recorriendo casas, preguntando por las huellas de ese amor perdido en la oscuridad de la noche. Pero ahora, al fin, todo estaba por resolverse. La joven que había capturado su corazón, la joven a la que había entregado su alma en un simple baile, estaba ante él, caminando con una gracia que solo se encontraba en los sueños más profundos. Cenicienta, aunque temerosa, sabía que este momento era suyo, que su vida tomaba un rumbo inesperado, pero verdadero. Y entonces, cuando sus ojos se encontraron con los del príncipe, el mundo, por fin, se detuvo. No era solo el zapato lo que había encajado en su pie, era la esencia misma de su ser la que encajaba en el corazón del príncipe. Un amor que había nacido en la noche, y que se confirmaba ahora con la presencia de ambos, tan inquebrantable como el destino mismo. El príncipe, al verla acercarse, sintió una emoción indescriptible. Era como si todo el tiempo que había pasado buscando a la dama correcta hubiera culminado en ese preciso instante. El zapato de cristal, esa pieza de delicada fragilidad, representaba mucho más que la simple prueba de un amor genuino. Era la confirmación de que, en algún rincón del mundo, dos almas gemelas habían logrado encontrarse, más allá de las convenciones, más allá de lo que se esperaba de ellos. Con una sonrisa suave, pero llena de significado, el príncipe extendió su mano hacia ella. Cenicienta, con el rostro ruborizado por la timidez, la aceptó. La suavidad de su contacto parecía transmitirle todo lo que las palabras no podían expresar. A su alrededor, el mundo seguía su curso, pero en ese espacio entre ellos, en esa burbuja de quietud, todo parecía en su lugar. No había prisa, no había temor. Solo el presente, solo el ahora. Has estado en mis pensamientos desde aquel baile, dijo el príncipe, su voz firme, pero cargada de emoción. El zapato, que es tan pequeño y frágil, se ha convertido en la prueba de algo mucho más grande que el simple destino. Se ha convertido en la prueba de que te he encontrado, y que mi corazón, desde esa noche, no ha dejado de buscarte. Cenicienta, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, no podía evitar sentir la enormidad de lo que acababa de escuchar. El príncipe no hablaba solo de un amor pasajero, sino de un compromiso más profundo, de un lazo que solo el tiempo podría forjar y que ni siquiera las circunstancias más adversas podrían quebrantar. Lo he soñado, tantas veces lo he soñado, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Pero no creí que fuera posible, no creí que realmente existiría una oportunidad para mí, una oportunidad para alguien como yo. El príncipe, al escuchar esas palabras, la miró con una ternura infinita. Lo que el destino ha unido, nadie puede separarlo. Y lo que mi corazón ha elegido, nada puede deshacerlo. Y entonces, como si todo el peso de los años pasados, de las penas sufridas, de las noches solitarias de Cenicienta, se disipara en un suspiro, ella permitió que la alegría la invadiera. Era un momento tan claro, tan puro, que parecía un sueño, pero no, era real.
El amor que había crecido en las sombras de la incertidumbre, ahora brillaba con toda su fuerza. El príncipe la condujo hasta su carruaje, su mano siempre firme en la suya, y juntos comenzaron el viaje hacia un futuro que se presentaba lleno de promesas. Los caminos que antes parecían separados por un muro invisible, ahora se unían, como los hilos invisibles del destino que, aunque no se veían, siempre estaban presentes, guiando sus pasos. Cenicienta miró por última vez su hogar, la casa que había sido testigo de su sufrimiento, de su sacrificio, pero también de su fortaleza. La fortaleza que, finalmente, la había llevado a este día. El carruaje comenzó a avanzar, y las ruedas giraban con una suavidad que solo podría comparar con la tranquilidad que sentía en su corazón. El príncipe le sonrió una vez más, y Cenicienta comprendió, al fin, que las pruebas y las tribulaciones de la vida eran solo la preparación para lo que estaba por venir. El amor, que había sido tan lejano y tan efímero, se había hecho tangible. Y en ese momento, Cenicienta entendió algo fundamental: no importaba de dónde venía, ni lo que había vivido. Lo único que importaba ahora era que, por fin, había encontrado su lugar en el mundo, al lado del príncipe, en un futuro lleno de amor, respeto y alegría. Así, la joven que había sido menospreciada, que había sido olvidada, ahora se encontraba en el centro de una historia que iba más allá de las estrellas, que cruzaba el tiempo y el espacio. Y mientras el carruaje avanzaba, el príncipe y Cenicienta sabían que no había vuelta atrás, que su destino estaba entrelazado, que la vida les había ofrecido lo que más deseaban: un amor verdadero, naciendo bajo el resplandor de una luna que ahora parecía brillar solo para ellos. Capítulo 10. La coronación de un amor eterno. El palacio resplandecía con una luz dorada, como si el mismo sol se hubiera quedado allí, suspendido sobre las torres, en un intento por ser testigo de la unión que acababa de suceder. Los pasillos, que en otro tiempo habían sido solemnes y vacíos, se llenaban ahora de murmullos y risas, como un eco lejano de la alegría que se había esparcido por todos los rincones del reino. Cenicienta, con el corazón palpitante, caminaba por esos mismos pasillos, ahora con la firmeza de alguien que sabía que su vida había cambiado por completo. Sus pasos, antes vacilantes, ahora eran firmes, al igual que el amor que sentía por el príncipe, ese amor que había crecido desde las sombras y que ahora iluminaba su vida con toda su intensidad. El día de su coronación estaba por llegar. Era un evento esperado, no solo por ella, sino por todos los que habían sido testigos de su historia. Un amor que había nacido en las condiciones más humildes, entre la tristeza y la soledad, ahora se convertía en una leyenda viviente, una historia de transformación, de esperanza, y de la victoria del alma pura sobre las adversidades del destino. Cenicienta se encontraba en su habitación, rodeada de lujosos vestidos y adornos, pero nada de eso parecía importarle. La riqueza externa, esa que había sido tan ajena a ella en su vida anterior, ahora parecía tan efímera, tan distante, comparado con lo que realmente llenaba su ser: el amor del príncipe, la conexión entre sus corazones, esa que no se medía en oro ni en piedras preciosas, sino en la pureza de sus sentimientos. Mientras se arreglaba, pensaba en los momentos que había vivido. La amargura de los años de abuso y trabajo, las lágrimas solitarias de la noche, la soledad en medio de la multitud. Pero todo eso había quedado atrás, como hojas caídas al viento, llevadas por una brisa que ya no la atormentaba. Ahora, en su mente solo había espacio para el futuro, para los días junto al príncipe, para los sueños compartidos, para la paz que había finalmente encontrado. El príncipe, por su parte, no era ajeno a la grandeza de este día. A pesar de la magnificencia del palacio, de los invitados y de las celebraciones que lo rodeaban, no podía dejar de pensar en Cenicienta. Su imagen estaba grabada en su mente, en su alma. Sabía que ella no era solo una mujer hermosa, sino una mujer que, con su humildad y su fortaleza, le había mostrado el verdadero significado del amor. El príncipe había sido educado en la nobleza, había aprendido sobre estrategias, sobre poder, pero nada de eso había sido tan revelador como la conexión profunda que había experimentado con Cenicienta. En sus ojos, él veía un reflejo de su propia alma, pura, sin adornos, sencilla en su verdad. El día de la coronación, todos los ojos del reino estaban puestos sobre ellos. Los nobles, los campesinos, los que antes se habían burlado de Cenicienta, ahora observaban con asombro cómo la joven que había sido relegada a la sombra se alzaba como la reina que siempre había sido en el corazón del príncipe. La ceremonia, aunque llena de pompa y elegancia, no era nada comparado con el vínculo silencioso que existía entre ellos,
un vínculo que hablaba más fuerte que cualquier palabra dicha en voz alta, que resonaba más allá de las coronas y las coronaciones, más allá de las expectativas de la corte. Cenicienta, al ser coronada, no podía evitar recordar todos los momentos que la habían llevado hasta allí. En sus ojos brillaba una mezcla de gratitud y humildad. Sabía que todo lo que había vivido la había formado, pero también sabía que el amor que compartía con el príncipe era la mayor coronación de todas, mucho más valiosa que cualquier título o poder. Mientras la multitud vitoreaba, ella se volvió hacia el príncipe, quien con una sonrisa orgullosa y amorosa la miraba, como si le ofreciera no solo su reino, sino su corazón. El príncipe, con la mirada llena de emoción, se acercó a ella, tomando su mano con una ternura infinita. Los dos se inclinaron ligeramente, no por formalidad, sino como un reconocimiento mutuo, como una promesa. El mundo, en ese momento, dejó de girar. No había realeza más grande que la de sus corazones unidos. La corona, el cetro, y todos los adornos que la corte había preparado para esa ocasión, parecían insignificantes en comparación con lo que de verdad importaba, su amor, que nada ni nadie podría arrebatarles. Los días siguientes fueron como un sueño hecho realidad. Los dos, juntos, comenzaban a gobernar un reino que no solo era próspero en riquezas, sino en bondad, en compasión, en sabiduría. Cenicienta no solo fue coronada como reina en el reino, sino también en el corazón del príncipe. Juntos, eran una pareja que reflejaba lo mejor del mundo, la unidad entre dos almas que, al encontrarse, transformaron su destino y el de todos a su alrededor. Y mientras las estaciones cambiaban y el tiempo seguía su curso, la historia de Cenicienta y el príncipe se convirtió en una leyenda que se contaba a través de generaciones, una historia no solo de amor, sino de la eterna verdad de que lo más importante en la vida no son las riquezas ni los títulos, sino el poder del amor verdadero, el poder de los sueños que se hacen realidad cuando se cree en ellos con el corazón más puro. Capítulo 11. Un reino lleno de paz. El sol se alzaba lentamente sobre las tierras del reino, tiñendo de dorado cada rincón del palacio. Los rayos de luz entraban por las grandes ventanas, iluminando los pasillos como si fueran un reflejo de la serenidad que había comenzado a reinar allí. Desde que Cenicienta y el príncipe se habían unido, el reino había experimentado una transformación sin igual. La armonía y la paz se respiraban en el aire, y aunque las ciudades y los pueblos seguían creciendo, la gente parecía más unida, más feliz, más confiada. Los cambios fueron lentos pero seguros. La reina Cenicienta, con su naturaleza amable y sabia, comenzó a gobernar con una justicia que era tan firme como la más sólida de las piedras, pero al mismo tiempo tan suave como el viento que acariciaba los campos en primavera. Ella escuchaba a su pueblo, no desde el trono elevado, sino desde el mismo nivel que ellos. Se sentaba con los campesinos, con los comerciantes, con los niños, con los ancianos, buscando siempre la mejor forma de mejorar la vida de todos, no solo de los poderosos. Su corazón rebosaba de generosidad, y la gente sentía que era una reina que realmente los veía, que realmente los entendía. El príncipe, por su parte, nunca dejó de ser el fiel compañero que había sido desde el principio. Juntos, tomaron decisiones que no solo beneficiaban a la nobleza, sino también a los más humildes. Crearon escuelas, fomentaron la justicia, y trajeron prosperidad a las tierras. Pero lo que más destacaba era la armonía que reinaba entre ellos como pareja. Su amor no solo transformó su vida personal, sino que también tocó a cada persona que habitaba en el reino. La bondad que emanaba de ellos era palpable, y pronto, otros reinos cercanos comenzaron a mirar hacia el suyo, deseando adoptar los mismos principios de amor y justicia que ellos promovían. En un pequeño rincón del reino, había un jardín que la reina visitaba todos los días. Era un lugar apartado, lleno de flores de colores brillantes, árboles frutales y pequeños arroyos que cantaban suaves melodías. Allí, Cenicienta se sentaba bajo el árbol más grande, dejando que la calma del entorno la envolviera. Era su lugar de reflexión, su refugio personal, donde podía recordar lo lejos que había llegado, pero también lo que aún quedaba por hacer. Un día, mientras contemplaba el horizonte, se le acercó el príncipe. Él también había hecho de ese lugar su propio refugio, porque sabía que, al igual que ella, era allí donde ambos podían encontrar la paz en medio de tantas responsabilidades. Se sentó junto a ella, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. No era necesario. Sabían que su amor era suficiente para llenar ese espacio con significado. El reino es feliz, mi amor, dijo el príncipe finalmente,
con voz suave pero llena de determinación. Y yo lo soy también, gracias a ti. Cenicienta lo miró con una sonrisa serena, aquella que solo él conocía, la que nacía de su alma. Lo somos todos, respondió ella, pero aún hay mucho por hacer. Hay muchos que aún necesitan esperanza, que aún necesitan encontrar lo que yo encontré en ti. Y lo encontraremos, juntos, dijo el príncipe, tomando su mano con ternura. Siempre juntos. La vida en el reino continuaba, pero algo había cambiado profundamente. Ya no eran solo gobernantes, sino guardianes de un legado de amor, de bondad y de equidad. Los nobles aprendieron a compartir, los campesinos a confiar, los niños a soñar con un futuro sin barreras. El ejemplo de la reina y el príncipe, como un faro de esperanza, se extendió más allá de las fronteras de su reino. En la corte, donde una vez la competencia y la desconfianza habían reinado, ahora florecían las alianzas y los lazos de amistad. Los nobles que antes veían a Cenicienta como una simple joven de orígenes humildes, la reconocían ahora como la líder sabia que había dado un nuevo rostro a la monarquía. Sus consejos, siempre prudentes y justos, eran buscados por todos. A su lado, el príncipe seguía siendo su compañero fiel, pero también se había convertido en un líder, al igual que ella, escuchando y actuando en pro del bienestar de todos, sin distinción alguna. Las estaciones cambiaron, y con ellas llegaron los frutos de una nueva era. Durante los inviernos, el palacio se llenaba de risas y cantos, mientras que en los veranos, los campos de trigo y cebada prosperaban bajo el sol. La paz no era solo una quietud, sino una vibrante energía que se manifestaba en cada rincón, en cada mirada, en cada gesto. Sin embargo, en los corazones de Cenicienta y el príncipe, la mayor satisfacción no venía de los logros materiales o de los aplausos del pueblo. Lo que realmente los llenaba era el amor profundo que compartían. Era ese amor lo que había transformado su vida, lo que les había dado fuerza para cambiar su destino y el de tantos otros. Su amor, puro y verdadero, era el cimiento de un reino en paz, donde la bondad florecía como las flores más hermosas del jardín, y donde el sol, siempre brillante, iluminaba el camino para todos. Con cada día que pasaba, la reina y el príncipe seguían construyendo un reino lleno de armonía, justicia y, sobre todo, amor. Y, mientras lo hacían, sus corazones seguían latiendo al unísono, sabiendo que, juntos, no había nada que no pudieran lograr. Capítulo 12. Los susurros del futuro. Con cada amanecer, el reino de Cenicienta y el príncipe se transformaba más y más. La gente, desde las aldeas más remotas hasta los rincones del gran palacio, hablaba en susurros sobre el bienestar que había llegado con el nuevo gobierno, una era marcada por la justicia, la generosidad y, sobre todo, el amor. Pero a pesar de la aparente calma y la felicidad que reinaban, había algo en el aire que parecía presagiar cambios aún más profundos, como si el destino, siempre impredecible, estuviera preparando algo más para la joven reina y su príncipe. En el palacio, donde la vida parecía ser un continuo desfile de celebraciones y actos solemnes, Cenicienta encontraba momentos de reflexión cada vez más frecuentes. Había sido reina durante varios años, pero los desafíos nunca dejaban de llegar. Cada vez que pensaba que todo estaba resuelto, nuevos problemas surgían, a menudo más complejos y difíciles de afrontar. Sin embargo, su fe en el poder del amor y la justicia nunca flaqueó. Y fue precisamente esa fe lo que la mantenía firme, incluso cuando las dudas comenzaban a asomar. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio, en solitario, Cenicienta se encontró con el príncipe. Él estaba sentado junto al estanque, mirando las aguas tranquilas, como si buscara respuestas en el reflejo del cielo. Se acercó silenciosamente, y sin palabras, se sentó junto a él. La calidez de su presencia era todo lo que necesitaban en ese momento. Había tantas decisiones por tomar, tantas vidas que mejorar, pero en ese instante, solo necesitaban estar juntos, en silencio, compartiendo el peso del futuro que se les venía encima. El reino está bien, dijo el príncipe finalmente, rompiendo el silencio. Pero sé que hay algo más que nos espera. Siento que estamos en la antesala de algo grande. ¿No lo sientes, amor mío? Cenicienta miró al horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Sus ojos, siempre tan atentos a los detalles, parecían leer el viento, los árboles, la tierra. Lo siento también, respondió ella, con una calma profunda, casi etérea. Es como si todo estuviera perfectamente alineado,
como si estuviéramos viviendo un sueño. Pero incluso en los sueños más hermosos, el tiempo pasa, y debemos estar preparados para lo que venga después. El príncipe asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Juntos hemos logrado tanto. Pero la verdadera prueba no es lo que hemos hecho hasta ahora, sino lo que aún podemos hacer. El reino no solo necesita de nuestra guía, sino de nuestra capacidad para seguir adelante, para adaptarnos a lo que está por venir. Es cierto, respondió Cenicienta, sus palabras como un susurro lleno de sabiduría. Cada día que pasa nos enfrenta a algo nuevo. Y aunque nuestro amor y nuestras decisiones hasta ahora han sido el faro que ha guiado a este reino, el futuro sigue siendo incierto. Pero mientras caminemos juntos, nada será imposible. Nuestro amor no conoce fronteras. El príncipe tomó su mano, y por un momento, el mundo alrededor de ellos desapareció. El tiempo pareció detenerse mientras compartían esa quietud profunda que solo los que se entienden en lo más íntimo pueden conocer. Pero ese silencio, tan lleno de comprensión y amor, también les recordó que, a pesar de su fortaleza, el futuro siempre tiene sus propios misterios. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el reino entero celebraba un gran festival en honor a la reina y el príncipe. La música resonaba en los salones del palacio, los fuegos artificiales iluminaban el cielo y la gente reía, disfrutando de la paz que ambos habían traído. Pero en los corazones de Cenicienta y el príncipe, había algo más que esa alegría compartida. Había una promesa silenciosa, un compromiso que iba más allá de la celebración. Seguirían luchando, seguirían amándose, sin importar lo que el destino les deparara. Al día siguiente, el príncipe decidió emprender un viaje hacia un reino lejano, con el propósito de consolidar alianzas estratégicas para el futuro. Aunque su amor por Cenicienta era inquebrantable, sabía que su labor de gobernante no cesaba. Ella, por su parte, se quedó en el palacio, trabajando incansablemente por el bienestar de su pueblo. Los dos, separados físicamente, seguían conectados por un vínculo que no conocía distancia ni tiempo. Los días pasaron, y aunque Cenicienta se mantenía firme en su deber, había una cierta melancolía que la invadía. No por miedo, sino por la sabiduría que había adquirido. La vida es incierta, y la felicidad, aunque eterna en su esencia, siempre pasa por pruebas y desafíos. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del palacio, rodeada por los ecos de su gente, Cenicienta sintió un peso en su pecho. Era el presentimiento de algo por venir, algo que cambiaría el curso de su vida y la del reino. Sabía que no podía prever todo, pero confiaba plenamente en que su amor por el príncipe, su compromiso con su pueblo, y la fe en su propia capacidad para gobernar, serían suficientes para enfrentar cualquier prueba. Esa noche, al cerrar los ojos, Cenicienta soñó. Soñó con un futuro lleno de desafíos, pero también con una paz que solo el verdadero amor puede ofrecer. Soñó con su príncipe a su lado, con su reino floreciendo, y con un destino que, aunque incierto, sería siempre abrazado con valentía y esperanza. Capítulo 13. La llamada del destino. El viento soplaba con una fuerza inusitada aquella mañana. Las hojas caían de los árboles, danzando en el aire como si fueran fragmentos de un sueño que se desvanecía lentamente. El reino parecía estar en un estado de quietud antes de una tormenta, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo. Cenicienta, que siempre había sido tan atenta a los pequeños detalles, sintió que algo se avecinaba. No era un temor lo que la invadía, sino una extraña sensación de anticipación, como si el futuro estuviera a punto de revelarse de una forma que ni siquiera ella podría haber imaginado. El príncipe, quien regresaba de un viaje largo para reforzar las alianzas con otros reinos, había sido recibido con gran entusiasmo por el pueblo. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo principal del palacio, notó que los sirvientes, los guardias y los nobles lo miraban con una mezcla de respeto y algo más, algo que no podía identificar del todo. Era como si todo el reino, aunque en paz, estuviera al borde de una transformación que solo los más sabios podrían prever. Cenicienta lo esperaba en sus habitaciones, rodeada de libros y mapas. Desde que él se fue, había estado organizando la administración del reino, buscando nuevas formas de expandir su influencia, pero también procurando mantener la armonía que tanto valoraba. Sin embargo, algo en su corazón le decía que su tiempo de gobernar de forma pacífica y estable estaba a punto de llegar a su fin. Como siempre, las preguntas sobre el futuro la inquietaban, pero era la voz interior de su alma la que le hablaba más fuerte,
advirtiéndole de que una nueva etapa estaba por comenzar. El príncipe entró en la habitación, y la vio de pie junto a la ventana, observando el paisaje. No era una simple mirada al horizonte. Ella estaba absorta en algo más profundo, como si estuviera tratando de leer los secretos del universo. «Amor mío», dijo el príncipe, acercándose con suavidad, como si no quisiera interrumpir sus pensamientos. «Te he echado tanto de menos». Cenicienta giró lentamente hacia él, una suave sonrisa curvando sus labios. «Y yo a ti, mi príncipe», respondió, pero su voz tenía una serenidad que no era común en ella. «Sin embargo, siento que algo está por cambiar». «Lo puedo sentir aquí», dijo, señalándose el corazón. «Algo se aproxima, pero no sé qué es exactamente». El príncipe la observó con atención. Había aprendido a conocerla profundamente, y algo en su postura y en su mirada le decía que no se trataba de un simple presentimiento. Había algo más en el aire, algo que no se podía ignorar. «¿Qué sientes, mi amor? ¿Acaso el reino está en peligro?», preguntó él, su tono preocupado. «No es eso», respondió Cenicienta con suavidad. «Es como si un ciclo estuviera por cerrarse, y otro, uno desconocido, estuviera por abrirse. He visto los cambios que hemos traído, y sé que nuestra paz ha hecho del reino un lugar mejor, pero también sé que este equilibrio es frágil, que no todo se queda como está para siempre». El príncipe se acercó y tomó su mano, buscando consuelo en su contacto. «Juntos hemos logrado mucho. Pero si hay algo que nos espera, lo enfrentaremos como siempre lo hemos hecho, juntos». El aire en la habitación parecía volverse más denso a medida que las palabras de Cenicienta se asentaban en el ambiente. Ella lo miró a los ojos, su mirada clara, decidida. «Sé que nada de esto es permanente. Las sombras del pasado nunca se desvanecen por completo, y lo que hemos logrado puede ser desafiado por fuerzas externas. Quizá nos llegue la hora de probar realmente de qué estamos hechos». Fue en ese momento que un mensajero real irrumpió en la habitación, sin previo aviso. Su rostro estaba serio, y sus ojos reflejaban una urgente preocupación. «Su Majestad, Su Alteza», dijo el mensajero, dirigiéndose tanto a Cenicienta como al príncipe. «Ha llegado un emisario de un reino lejano, con noticias de gran importancia. Dice que el futuro del reino depende de su presencia inmediata». El príncipe y Cenicienta intercambiaron una mirada. El corazón de Cenicienta se aceleró, pues esa era la confirmación de su intuición. La llamada del destino ya estaba aquí, y algo que había estado esperando finalmente había llegado. «Llévanos a él», ordenó el príncipe con una voz firme, su instinto de protector y gobernante despertando con rapidez. «Que nos diga qué desea de nosotros». El mensajero asintió y los condujo rápidamente hasta una sala de audiencias, donde el misterioso emisario esperaba, vestido con ropas sencillas pero elegantes, su rostro oculto parcialmente por una capa. Cuando levantó la cabeza, el príncipe y la reina vieron una mirada decidida en sus ojos. Sin una palabra, el emisario extendió un pergamino antiguo, sellado con un símbolo que era desconocido para Cenicienta y el príncipe. «Este es el mensaje del reino de las sombras», dijo el emisario con voz grave. «Vuestro reino ha sido elegido para ser parte de una gran alianza, una que podría salvar o destruir todo lo que habéis construido. Pero esta alianza no es libre de sacrificios. El futuro que se os presenta no es el mismo que el que imaginasteis. Vuestra paz se pondrá a prueba, y deberéis decidir. ¿Seguiréis adelante con el camino que ya habéis trazado, o tomaréis un sendero que os llevará a enfrentar fuerzas desconocidas?» El mensaje dejó una sensación de inquietud en el aire. Cenicienta y el príncipe se miraron en silencio. Habían sido avisados, pero no sabían si estaban preparados para lo que se les venía. «Debemos consultar entre nosotros», dijo Cenicienta, mirando al emisario con determinación. «No tomaremos decisiones apresuradas». Y así, mientras el emisario se retiraba, dejando detrás de sí la sensación de que el destino había llegado de forma irrevocable, Cenicienta y el príncipe se quedaron frente a frente, conscientes de que su unión no solo sería puesta a prueba por las tensiones del gobierno, sino por las decisiones que debían tomar ahora, por un futuro incierto, donde todo podría cambiar. Capítulo 14. El precio del destino. La sala estaba inmersa en una quietud extraña. Los ecos del mensaje del emisario resonaban en la mente de Cenicienta y el príncipe, como si cada palabra estuviera impregnada con el peso de los siglos. Los rayos del sol que se filtraban a través de las ventanas parecían más tenues,
como si la luz misma estuviera dudando de lo que estaba por venir. El príncipe, quien siempre había sido el pilar de la esperanza para su gente, ahora sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. Y Cenicienta, con su intuición afilada, sabía que algo profundo estaba por desvelarse, algo que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todo el reino. Se sentaron frente al gran mapa extendido sobre la mesa, los dedos de Cenicienta trazando líneas imaginarias sobre las tierras que tanto amaban. Sus ojos brillaban con determinación, pero había un destello de preocupación que no podía ocultar. Sabía que cada decisión tomada en ese momento tendría repercusiones, no solo para su reino, sino para las generaciones venideras. Un destino inevitable estaba delante de ellos, y aunque las sombras del futuro eran inciertas, el deber era claro. El reino de las sombras, repitió el príncipe en voz baja, como si el nombre mismo tuviera una cualidad sombría que lo hacía retumbar en su pecho. Nunca hemos escuchado de ellos. ¿Quiénes son? ¿Y qué pretenden con nosotros? Cenicienta se quedó en silencio por un momento, pensativa. El pergamino antiguo aún reposaba sobre la mesa, como un objeto que contenía más que solo tinta y papel. Podía sentir el aura de misterio que lo rodeaba, un aura que le susurraba que no podía ignorarlo. Sabía que esta situación no era como las anteriores. No se trataba de una disputa territorial, ni de un desafío de poder. No. Esta vez, algo mucho más profundo estaba en juego. Nos han puesto ante una elección, dijo ella finalmente, su voz más tranquila de lo que sentía. Una elección que podría salvarnos, o destruirnos. El príncipe asintió lentamente, pero en su mirada había una duda que no pudo ocultar. ¿Y cómo sabemos si esta alianza es algo en lo que podemos confiar? ¿Cómo sabemos que lo que nos proponen no es una trampa? Cenicienta no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó de su silla y caminó hasta la ventana, mirando hacia los jardines que se extendían más allá de las murallas del castillo. Allí, en la distancia, veía el horizonte donde el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. Era un paisaje tan sereno que casi parecía ajeno a los turbios pensamientos que nublaban su mente. Sin embargo, bajo la calma de la vista, algo se agitaba dentro de ella. Algo que no podía ignorar. La alianza no es lo que me preocupa, dijo Cenicienta, su tono pensativo, casi filosófico. Es el precio que tendremos que pagar por ella. Lo que nos están pidiendo es algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. El príncipe la observó con atención. Sabía que Cenicienta no era una persona que se dejara llevar por temores o supersticiones. Si ella hablaba de un precio, entonces seguramente era algo que no podían eludir. Era la sabiduría que había ganado a través de los años de lucha y sacrificio, y por eso confiaba en sus palabras más que en las de cualquier otro. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó el príncipe, acercándose a ella. Cenicienta se giró hacia él, y en su mirada había una mezcla de tristeza y resolución. Debemos prepararnos para lo peor, respondió. A veces el destino no se detiene ante nuestras dudas o temores. Lo que hemos construido puede desmoronarse si no actuamos con cautela. Con estas palabras, el príncipe sintió una ola de inquietud recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba diciendo exactamente Cenicienta? ¿Estaba ella sugiriendo que el reino corría peligro incluso con la protección de su reinado? ¿Acaso las sombras que había mencionado el emisario no solo se referían a fuerzas externas, sino también a algo mucho más cercano y personal? No puedo ignorar que algo se avecina, pero debo admitir que aún tengo mis dudas sobre lo que nos han dicho, dijo el príncipe, su voz firme, pero cargada de incertidumbre. No puedo arriesgarlo todo sin saber más. Cenicienta asintió lentamente. Deberíamos enviar a un mensajero para investigar más sobre el reino de las sombras. No podemos actuar a ciegas. Si realmente lo que nos dicen es cierto, necesitamos saber en qué nos estamos metiendo. Debemos buscar respuestas más allá de lo que se nos ha dicho. Entonces, ¿estás sugiriendo que debemos actuar con cautela? ¿Enviar a alguien para que averigüe más?, preguntó el príncipe, mirando a su esposa con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás dispuesta a arriesgar lo que hemos logrado por la incertidumbre de lo que podría ser? Cenicienta lo miró fijamente, con una seriedad que no había mostrado antes. Todo lo que hemos logrado, mi amor, lo hemos construido con mucho sacrificio. No podemos permitir que una decisión impulsiva nos lleve a perderlo todo. Lo que está en juego ahora es mucho más grande que nosotros.
El futuro del reino depende de lo que hagamos ahora. Lo que hagamos determinará qué clase de reino dejaremos atrás. El príncipe la observó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no podía tomar decisiones a la ligera, especialmente cuando el futuro del reino estaba en juego. Había sido un buen rey, pero este desafío era diferente a todo lo que había enfrentado antes. La amenaza no solo venía de un ejército enemigo o de una rebelión interna. Ahora, enfrentaban algo mucho más ambiguo, algo mucho más impredecible. Mientras cenaba en la gran sala del palacio esa noche, el ambiente estaba cargado de tensiones no dichas. Los nobles se habían reunido, pero la conversación era superficial, sin profundidad. Cenicienta y el príncipe sabían que había algo mucho más grande ocurriendo, algo que ni siquiera los sabios del reino podían comprender en su totalidad. «Reuniremos a los mejores consejeros mañana», dijo el príncipe finalmente, con una determinación renovada en su voz. «Y enviaré a un mensajero al reino de las sombras. Necesitamos más información antes de tomar cualquier decisión. Y si este es un engaño, lo desbarataremos antes de que crezca». Cenicienta asintió, aunque su corazón sentía que algo mucho más profundo estaba en juego. No era solo la política o el poder lo que se encontraba en la cuerda floja, era la esencia misma de lo que habían construido juntos. Los ecos del futuro eran inciertos, pero lo único que podían hacer era caminar por el sendero del destino, con la esperanza de que, al final, su amor y su sabiduría los guiarían. Y así, mientras el reino se sumergía en la calma aparente de la noche, Cenicienta y el príncipe se preparaban para lo que vendría. En sus corazones, sabían que las sombras del futuro eran inevitables, pero el precio que pagarían por enfrentarlas aún estaba por definirse. Capítulo 15. La decisión final. El viento soplaba con fuerza aquella mañana. A través de las ventanas del castillo, Cenicienta podía sentir la brisa helada que penetraba en los pasillos, como si presagiara una tormenta que se avecinaba. Habían pasado ya varios días desde que el príncipe y ella decidieron enviar un mensajero al reino de las sombras, pero el peso de la incertidumbre no había disminuido en absoluto. El día parecía arrastrarse con una pesadez inusitada, y Cenicienta se encontraba sumida en sus pensamientos, mientras caminaba por los pasillos del castillo, que, a pesar de su magnificencia, ahora le parecían más sombríos que nunca. El mensaje del emisario no dejaba de resonar en su mente. Había algo en el que no lograba comprender del todo, algo que no encajaba con la imagen que ella había tenido del reino de las sombras. Era como si detrás de esas palabras se ocultara una verdad oculta, algo que el príncipe no había querido ver, o que tal vez no era capaz de comprender. Cenicienta había conocido siempre los rincones más oscuros de su propio corazón, y por eso sabía que la luz y la oscuridad no eran tan fáciles de distinguir. A veces, lo que parecía ser la sombra más amenazante podía esconder una oportunidad que se perdería para siempre si no se veía con claridad. El sol apenas comenzaba a iluminar las altas torres del castillo cuando el mensajero regresó, su rostro agotado pero decidido. Cenicienta lo vio entrar por la gran puerta de la sala del consejo, mientras el príncipe la observaba expectante. El hombre traía consigo un rollo de pergamino, la cual Cenicienta recogió con manos temblorosas, sabiendo que este mensaje marcaría el rumbo de todo lo que conocían. El mensajero, después de inclinarse ante ellos, comenzó a relatar lo sucedido durante su viaje. Sus palabras eran pausadas, pero cargadas de información que los dejaba aún más desconcertados. Según lo que el mensajero había descubierto, el reino de las sombras no era simplemente un territorio lejano que se mantenía al margen del resto del mundo. Había fuerzas dentro de ese reino que se infiltraban en los reinos vecinos, buscando debilitar las fortalezas de los reinos prósperos. Se hablaba de una antigua profecía que, según decían, predecía el colapso de aquellos que se oponían a ellos. Y dentro de esa profecía, Cenicienta podía ver un nombre, el suyo. Su corazón dio un vuelco al leer las palabras escritas en el pergamino, sintiendo como todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. «¿Qué significa esto?», preguntó el príncipe, con un tono grave en su voz. «¿Acaso esto está relacionado con nuestra casa, con nuestra gente?» Cenicienta levantó la vista, los ojos brillando con una mezcla de temor y comprensión. «Es más grande de lo que pensábamos. La profecía nos involucra a todos, pero particularmente a mí». La incertidumbre se apoderó de la sala. El príncipe, con los ojos fijos en el rostro de su esposa, comprendió que lo que ella decía no era algo que pudiera ser ignorado.
Ella siempre había tenido una capacidad de percibir lo que otros no podían, y su intuición, por más extraña que fuera, rara vez le había fallado. El reino de las sombras no quiere simplemente hacernos daño, continuó Cenicienta, su voz cada vez más baja. Ellos desean algo mucho más profundo. Quieren que tomemos decisiones que debiliten nuestro reino desde dentro. Y yo, soy la pieza clave en este juego. El príncipe no sabía qué responder. Las palabras de Cenicienta eran como un eco en su mente, repitiéndose una y otra vez, mientras su cerebro intentaba hacer encajar las piezas del rompecabezas que ahora se les presentaba. Un reino entero estaba en juego, y más aún, el futuro de su familia, de su amor y de su pueblo dependía de lo que decidieran hacer a continuación. La amenaza no solo venía del exterior, sino también de dentro, como una plaga silenciosa que corroía las bases de todo lo que habían construido. Y el tiempo parecía agotarse. Cenicienta no podía dejar de pensar en la profecía. Ella había vivido su vida como una sombra, observando y esperando. Había sido esa sombra la que le había permitido aprender las lecciones más duras, las más valiosas. Pero ahora, en este momento, se encontraba frente a una encrucijada, un destino que no podía evitar. ¿Qué hacer? ¿Podría ella ser la heroína de su propia historia, o se convertiría en la villana? ¿Qué precio debía pagar para salvar su reino? Con el rostro decidido, Cenicienta se levantó y caminó hacia el gran mapa que adornaba una de las paredes del salón. Su dedo recorrió los límites del reino, el cual había protegido con tanto esfuerzo. El príncipe la observaba en silencio, consciente de que la decisión no solo era suya, sino que los dos compartirían las consecuencias. Debemos hacerle frente a la oscuridad, no huir de ella, dijo ella, con una firmeza que sorprendió al propio príncipe. No podemos permitir que la sombra de la duda nos consuma. No importa lo que cueste. No importa lo que tengamos que sacrificar. El príncipe no dijo nada por un momento. Sus ojos fijos en la figura de Cenicienta mostraban una mezcla de asombro y admiración. Pero lo que más le impresionaba era su capacidad para mantenerse firme en un momento tan incierto. ¿Y qué haremos con la profecía?, preguntó finalmente, sintiendo cómo la amenaza que se cernía sobre ellos se volvía más real con cada palabra que pronunciaban. Desvelarla, respondió Cenicienta. No podemos seguir viviendo con la incertidumbre. Si esta profecía nos involucra, entonces debemos encontrar la manera de interpretarla a nuestro favor. Hay secretos en los reinos olvidados, en las viejas leyendas que pueden ayudarnos. La determinación de Cenicienta fue lo que finalmente llevó al príncipe a tomar su propia decisión. Vamos a enfrentarlo. Juntos. No solo como gobernantes, sino como los protectores de nuestra gente. No permitiremos que nadie, ni siquiera la sombra que nos amenaza, nos arrebate lo que hemos creado. Esa noche, bajo la luz de la luna, Cenicienta y el príncipe trazaron su estrategia. Había llegado el momento de enfrentar la oscuridad con valentía, de mirar cara a cara a lo que había estado acechando en las sombras durante tanto tiempo. Ya no habría marcha atrás. Gracias por escuchar este capítulo de La Cenicienta. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más relatos y a llevarte nuevas aventuras. Nos vemos en el siguiente capítulo.